Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bueno, lo de las minas asturianas ya lo tiene, y esto no hay nada más. Y algo a pasar en ronda. Yo ahora te lo cuento. Cuando tenga toda la noticia te lo paso. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo, nuestro parte informativo del 15 de junio de 1936. Y lo abrimos, como es costumbre, con la lectura de nuestro editorial. El Consejo de Ministros de hoy había levantado gran expectación, principalmente por dos razones. El ambiente político, que ha quedado enrarecido después de la última semana, y las circunstancias de adelantarse un día sobre la fecha normal del martes en que suelen reunirse los consejos del gabinete ministerial. Los ministros han explicado que el adelanto de la reunión ha sido por la necesidad de estudiar, con alguna urgencia, dos cuestiones de gran trascendencia que había pendientes: el Estatuto Vasco y los problemas de carácter internacional. Como es sabido, las Vascongadas tienen establecido con el Estado un régimen especial de concierto económico que no disfrutan las demás provincias españolas. Si se les respeta este régimen actual al mismo tiempo que se les entrega un estatuto como el de Cataluña, resultaría que estarían en una situación muy ventajosa respecto a Cataluña y a otras regiones españolas. El Gobierno ha examinado con gran detenimiento todos estos aspectos y no ha llegado, de momento, a un acuerdo. Y vamos ya con nuestro primer bloque publicitario en Radio Universal. Foscao, un rico alimento, el más exquisito de los desayunos y más poderoso reconstituyente. El régimen de Foscao es recomendado a los convalecientes, a los anémicos, a los ancianos, las nodrizas, a todos aquellos que sufren del estómago o digieren con dificultad los alimentos corrientes. El Foscao solo se expende en botes precintados, a granel es falsificado. Abrimos ya nuestra página de información nacional, aquí en Radio Universal, después del bloque de publicidad que acaban ustedes de escuchar. La delegación ante la Sociedad de Naciones. El ministro de Estado, el señor Barcia, informó sobre la designación de los señores Madariaga y López Oliván como representación de España en la Asamblea de la Sociedad de Naciones y en el Consejo. El conflicto de las minas de Asturias sigue dando que hablar. El ministro de Industria se ha referido al conflicto de las minas de Asturias, que sigue en pie por las grandes dificultades que ofrece su solución, y ha sometido al Consejo algunas de las propuestas que le han sido formuladas por diputados asturianos y que seguirán examinándose para tratar de llegar a un desenlace definitivo de este gravísimo problema que tenemos en la minería asturiana. En cuanto a los conflictos sociales más importantes, no solo no están en vías de solución por la intransigencia en que se mantienen obreros y patronos, sino que se han agravado con una mayor extensión y con la declaración de nuevas huelgas, como la que hoy se ha declarado en Madrid, la huelga general del ramo de la sastrería. El paro afecta a 15.000 obreros de ambos sexos. También se ha declarado huelga general en el ramo de la madera. Una parte de este gremio se hallaba ya en paro desde la semana pasada por la solidaridad con los huelguistas del sector de la construcción, cuyo conflicto entra ya en la tercera semana. Los ascensoristas entran hoy en la 7ª jornada de paros. Noticia que nos acercan también de nuestra redacción, referente a la persecución religiosa que se está llevando a cabo en Málaga. El alcalde comunista de Ronda, Francisco Cruz, continúa cometiendo atropellos contra el sentimiento religioso de sus convecinos. Ha obligado a los propietarios de las casas que tienen imágenes religiosas en sus fachadas a que las retiren. Y antes de abrir nuestra página
de información internacional, vamos nuevamente con un bloque publicitario. Blenorrogia, un producto nuevo de efectos asombrosos, Dagonar. No es una fórmula compuesta de productos conocidos, es un nuevo antiséptico urinario antigonocócico desconocido hasta hoy día. 1400 veces más potente que el fenol, previene con toda seguridad y cura en menos de 8 días sin lavajes ni inyecciones. Dagonar. Abrimos ya esa página de información internacional correspondiente al boletín del día de hoy en Radio Universal. En Bélgica se extienden las huelgas. El movimiento huelguista ha comenzado en Amberes, donde los dockers se han negado a volver al trabajo, extendiéndose rápidamente la huelga al ramo de la metalurgia y a la minería, sector en el que hay 28.000 mineros en huelga. Los elementos comunistas realizan una activa propaganda entre los obreros, a los que incitan a incautarse de las fábricas y a asaltar los grandes almacenes, provocando continuas intervenciones policiales. También noticia de última hora que nos acercan los compañeros de redacción referente al gobierno británico y a la cuestión de las sanciones, aunque se puede anticipar que el gobierno británico se muestra favorable al levantamiento de las sanciones decretadas contra Italia, no puede afirmarse a priori que el gabinete haya fijado ya las normas que hayan de ponerse en práctica para el levantamiento de estas sanciones. Y vamos a despedir nuestro boletín informativo del día de hoy con una melodía, como siempre, de nuestra selección musical, que esperamos sea de su agrado. Gracias, amigos, y hasta mañana. Una joven con el molinillo movía a su novio el caracolillo y se hacía poco a poco el polvito del café. Bueno, pues atravesamos nuevamente la dimensión tiempo y nos trasladamos desde el 15 de junio de 1936 al 15 de junio de 2019, al día de la fecha. Y para explicarnos, don Luis Togores, muy bienvenido nuevamente. Muy buenas, don Eduardo. Explicarnos lo que les hemos narrado en el informativo, en el noticiario 1936, está con nosotros este veteranísimo conocido de todos ustedes, que es escritor, es historiador y es profesor, don Luis Togores. Bueno, hoy nos va a sonar especialmente cercano, ya en el informativo les ha sonado especialmente cercano a los televidentes de Noticiario 1936 lo que les hemos contado. Las Vascongadas tenían pues concedido un estatuto especial. ¿En qué consistía este estatuto? Vamos a ver, el País Vasco, había un movimiento, digamos, nacionalista e independentista desde finales del 19, digamos, constituido sobre una base, digamos, mitológica, que es la de Sabino Arana, la invención de una historia y de una lengua que existía, que no la hablaba casi nadie, nada más que la gente del campo, y habían logrado con la llegada de la República, lo primero era el concierto económico, es decir, lo primero más importante era conseguir dinero para que ellos administrasen sus propios fondos, digamos, de una parte del recurso del Estado. Evidentemente eso le permitía, como todos sabemos, pues primar a unos funcionarios, unas fuerzas policiales, bueno, una serie de intereses que tenían. Ahora, cuando llega el Frente Popular, se plantea no solamente el control económico por la parte del País Vasco, de una parte del dinero de los impuestos, sino también tener un estatuto político de una especie de España autonómica que se plantea en este momento. Evidentemente, todo eso va dentro del apoyo que tiene el Frente Popular, digamos, para poder gobernar, porque tiene los votos de vascos y catalanes. Entonces, una de las cosas que se va a cobrar precisamente para dar ese apoyo al gobierno de Azaña y ahora en la elección del futuro presidente de la República, que también será Azaña cuando llega al poder, va a ser precisamente ese, el lograr, digamos, tener no solamente decisión en lo económico, sino también en lo político, que es en lo cultural, en lo religioso, bueno, una amplia faceta que muy parecido a lo que existe en la actualidad, pero que ya empieza en ese momento, que además este estatuto y ese acuerdo económico es la base del que va a traer la Constitución que se crea a la muerte de Franco y con la llegada de la democracia. Es prácticamente una continuación del mismo espíritu. También dábamos cuenta de algo que a los oyentes, la inmensa mayoría de los televidentes, probablemente les parezca de nuevo cuño, pero que no lo es. Es el anhelo anexionista, ya entonces, de las Vascongadas sobre Navarra.
Sí, bueno, los nacionalismos siempre son expansivos, me da igual que sean los grandes nacionalismos que los pequeños. Entonces, dentro de ese mundo, aunque no tenía nada que ver, el País Vasco aspiraba a anexionarse un territorio que para ellos era bastante importante, porque les recuerdo que el País Vasco es muy pequeño geográficamente, pues era anexionarse Navarra. Entonces ahí, bueno, pues estaban las viejas operaciones, si los navarros eran vascos, no eran vascos, y ya empiezan las operaciones, digamos, para esa anexión. Evidentemente, frente a ellos hay dos corrientes importantes. Uno son la izquierda, que ahora está colaborando, pero luego se opondrá, pero sobre todo está el tradicionalismo vasco, navarro, que entonces será muy importante y que luego tendrá un papel fundamental en la sublevación del 18 de julio, cuando todos los requetes navarros, uno de los motivos que les lleva, uno es religioso, pero el otro muy importante también es la oposición a la anexión de Vascongadas por parte vasca de Navarra. Entonces, pero ya están con eso, ¿no? Es decir, es un tema que dura, bueno, ahora estamos... perfectamente actualidad. La actualidad. Vamos a hablar de persecución religiosa, Luis. El alcalde de Ronda obliga a retirar las vírgenes, las imágenes religiosas, santos, etcétera, que los vecinos de Ronda tengan en las fachadas de sus casas. Pero bueno, ¿cómo es posible? La cosa es que la retire de los edificios institucionales de Ronda, sí, de ayuntamiento y demás, pero de las casas particulares de los vecinos, y más en Andalucía, donde en toda casa hay una imagen de la Virgen, de un Cristo... No, es que tú ya sabes que el concepto de laicismo del Estado que tiene la República es la negación de la religión católica. Entonces, una de las cosas que va a hacer, bueno, aparte es el gran negocio de quedarse con los bienes de la Iglesia, cerrar los colegios, digamos que administrados por órdenes religiosas, digamos, un paso más es prohibir las manifestaciones públicas, las procesiones y todo eso. Claro, al final es una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y yo no sé si tú te la has planteado alguna vez. Yo no conozco a nadie que le preocupe más la religión que aquellos que se declaran ateos. Que aquellos que se declaran ateos se pasan el día pensando en Dios, para decir que no existe, en haciendo declaraciones para que Dios no existe y además preocupándose de que los demás, digamos, no tengan fe religiosa. Diga, mire, si existen en Dios, bueno, no existe, bueno, pues deje usted que la gente crea lo que quiera, desde su punto de vista equivocadamente, y déjenles en paz. No, es un ateísmo militante, y entonces una de las cosas que es el alcalde de Ronda, pues eso, es el ir retorciendo el instrumento de prohibir, digamos, las manifestaciones religiosas en cosas absolutamente tan poco importantes como pueda ser una placa de una virgen en una fachada, unos ladrillos, unas baldosas, es decir, bueno, hasta ahí llega, ¿no? Sí, es lo de aquel miliciano que galleaba de ateísmo ante sus compañeros, que cuenta Rafael García Serrano en el Diccionario para un Macuto, decía: yo no creo ni en mi Dios, que es el único verdadero. Pues eso. Pues eso era el ateísmo. Es una preocupación constante por la religión español, cuando es algo en lo que no crees. Eso. Bueno, Luis, vamos a ver, los británicos y la cuestión de las sanciones. ¿Levantar las sanciones a Italia por la guerra de Albania? De Abisinia. De Albania, de Abisinia. Sí, vamos a ver, tú sabes que Italia siempre quiso tener un imperio. Y le lograron tener el título poco honroso de coleccionista de desiertos. Se habían quedado con Libia en 1911, luego se habían hecho con Eritrea y Somalia, y ya de lo poco que podían conquistar era Abisinia, actual Etiopía, porque era lo que quedaba independiente, porque en África todo lo demás ya era de alguien. Yeah. Entonces, en esa guerra, evidentemente está en medio del Imperio Británico. Entonces, y además Etiopía era miembro de la Sociedad de Naciones. El Negu era un rey negro, un emperador negro, pero dentro de la Sociedad de Naciones, una cosa absolutamente atípica. Entonces se intentó sancionar a los italianos para que no llevasen adelante la conquista. Pero a estas alturas que estamos ya prácticamente en el verano del 36, Italia ha ganado la guerra. Y entonces se plantean, vamos a dejar de hacer negocio con Italia y unas sanciones que además pueden llevar a Italia que caiga en la esfera de Alemania, nazi, del Japón o de Rusia y tal. Es decir, una serie. Bueno, entonces ya dicen, bueno, ¿para qué sancionarles si ya la guerra de Etiopía prácticamente está terminada y la van a anexionar? Bueno, pues entonces, y los ingleses, que tienen muchos defectos pero son bastante pragmáticos, por lo menos en esta época dicen, bueno, pues levantemos las sanciones porque no van a valer para nada, van a dañar a Italia, va a cambiar probablemente de bando, caiga donde no queremos, y además los negocios que tenemos con Italia se van a acabar. Luis, vamos a ver rápidamente, volvemos al escenario de la actualidad nacional. En Asturias hicieron huelga los mineros del carbón.
El problema es que no era rentable tener las minas abiertas. Eran desde 1934 un sindicato muy belicoso y problemático, el de los mineros concretamente. Bueno, las cuencas mineras son una de las fuentes fundamentales de violencia en la revuelta del 34. No solamente porque son muchos, sino porque son gente dura, se hacen con las armas de las fábricas de Oviedo, etcétera, y luego además eran gente de dinamita, etcétera, etcétera. Entonces, claro, era un sindicato difícil porque era guerrero. Gente dura, gente muy brava, efectivamente. Bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por su atención, gracias Luis. Mañana a la misma hora, 9:30 de la noche, aquí, en Noticiario 1976. Adiós, amigos.